Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a la sesión del día 7 de enero del 2021, primer jueves de nuestras clases. El día de hoy estaremos abordando nuevamente algunos aspectos referentes a la investigación y estaremos adentrándonos un poquito más en los aspectos que tienen que ver con los pasos del proceso de investigación de mercados. Entonces, vamos a iniciar con esto. Primero vamos a recapitular un poquito lo que veíamos en clases pasadas respecto a cuál es el proceso de investigación de mercados como tal. Contempla 6 pasos como se los había planteado previamente. Importante mencionar también, como ya lo hemos comentado, toda investigación toma cierta parte del método científico para llevarse a cabo. La primera parte o la parte quizá más crucial dentro de un método científico es la observación. Con eso parte todo. Sin embargo, la investigación de mercados nace a partir del paso que denominamos como definición del problema. Dentro de la definición del problema llevamos a cabo esta observación o la pudimos haber hecho antes. Lo importante con la definición del problema es definir con total claridad y amplitud cuál es ese problema que está ocurriendo, de manera que tengamos súper claro qué es lo que se va a estar estudiando con nuestra investigación. El paso 2 habla del enfoque del problema y en este sentido tenemos que ahondar todavía más en el detalle, generar un marco teórico o un marco de referencia, establecer preguntas de investigación e hipótesis. Seguimos con el paso 3, en el cual se realiza una formulación del diseño de la investigación. Toda esta parte que tiene que ver con la metodología que vamos a estar utilizando. Cómo es que vas a estar llevando a cabo tu investigación, qué alcance va a tener, qué herramientas vas a utilizar, de dónde vas a sacar información, etcétera. Decir cómo lo vas a hacer. Y después en el paso 4, hacerlo. Recopilar datos de la forma en que dijiste en el paso 3. Si dijiste que ibas a hacer entrevistas en el paso 3, pues entonces en el paso 4 vamos a aplicar esas entrevistas, por mencionar un ejemplo. El paso 5 es recuperar toda la información que tuvimos dentro del paso 4 y analizarla, de manera que lleguemos a ciertos resultados, los cuales serán presentados en el paso 6 con un informe. Este informe debe tener los datos más importantes dentro de nuestra investigación y las conclusiones a las que llegamos. De hecho, el proyecto que nosotros estaremos desarrollando en la materia es básicamente la generación de todos estos 6 pasos para al final tener un informe completo de investigación. Ya lo estaremos platicando un poquito más adelante. Decíamos también en la clase pasada que la investigación de mercado resulta de importancia en diferentes sentidos. Por ejemplo, decíamos que es importante para los grupos de clientes. Y aquí les voy a preguntar yo a ustedes, ¿por qué consideramos importante a la investigación de mercados desde la perspectiva de clientes? ¿Por qué es importante la investigación de mercados para los clientes? Luis Felipe, ¿me puede responder a esto? ¿Por qué es importante la investigación de mercados para nuestros clientes? Sí, porque debemos de tomar desde el punto de vista como uno de consumidor, qué es lo que el cliente, qué es lo que queremos, ¿verdad? Así como, pues no se sabe los precios, ¿verdad? Pero pues ahí rondando con una investigación de cuáles son tus posibles competidores, pues ahí más o menos va marcando ahí cuánto debe ser o qué es lo que atrae a tus clientes, porque pues también es definido por las zonas geográficas pues, económicas, ¿verdad? Las zonas económicas de cada país. Bien, nos ayuda entonces la investigación a definir ciertos gustos, preferencias o necesidades de los clientes. Si no hiciéramos investigación, tal vez no tendríamos una noción clara para poder satisfacerlos, como nos comenta en el chat Lisbeth. Exactamente. Hacemos investigación de mercados con el fin de encontrar la mejor manera de satisfacer a los clientes. Por eso es importante. Y una vez que satisfacemos esas necesidades o deseos de los clientes, pues nos ayuda también a tener una mejor relación con los trabajadores, a tener una mejor relación con los accionistas y a determinar la mejor relación posible con proveedores. Muy bien. Dentro de los diferentes niveles de importancia, también nos podemos enfocar en el marketing mix o en las 4 Ps
de marketing. ¿Por qué ¿por qué es importante una investigación de mercados para el marketing mix? En este sentido, le vamos a preguntar a Angélica. ¿Por qué es importante una investigación de mercados desde la perspectiva del marketing mix? O sea, tenemos dos Angélicas. Vamos con Ruiz. Ok, me parece que no tenemos a Ruiz o no tiene micrófono. Si puedes escribir en el chat, estaría excelente. Entonces vamos mientras con Betancourt. ¿Por qué es importante la investigación de mercados para el marketing mix? Ok, parece que tampoco tenemos. Las Angélicas no están muy posibles de participar el día de hoy. Digamos con... Será bueno. Angélica ya no respondió acá en el chat. Porque nos permite conocer la demanda del producto. Sí, aunque eso podría ser un poquito más dentro del grupo de clientes. Estamos hablando de que es importante para las 4Ps o para el marketing mix, ya que nos permite identificar la mejor estrategia de creación de producto, la mejor estrategia para la asignación de precios, como decía Luis Felipe hace rato, la mejor manera de distribuir nuestro artículo y la mejor forma en la cual podemos dar una promoción y publicidad para los productos o servicios que estamos brindando. Por eso es importante, porque a partir de la investigación nos brinda información capaz de poder ser útil dentro del desarrollo de las 4Ps de marketing. Después tenemos niveles de importancia a partir de factores ambientales no controlables, como los del CETA. Factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos, ambientales. Son cuestiones que no podemos controlar, pero sí podemos atacarlas de alguna manera. Entonces, si yo con investigación me doy cuenta que existen ciertas regulaciones capaces de impactarme, entonces tendré una mejor manera de prepararme ante ello. O con la investigación podré encontrar formas para atacarlos directamente una vez que ya los conocía previamente. Y finalmente, es de gran importancia para la gerencia de marketing, y aquí se los planteo de forma quizá más clara, porque nos ayuda, número uno, a segmentar el mercado, número dos, a seleccionar el mercado ideal o el mercado meta, el target al cual me voy a dirigir, me permite ayudar a generar un programa de marketing o estrategias de marketing concretas, y en general me brinda información que sea capaz de ser útil para tomar decisiones de mercadotecnia. Para eso nos ayuda la investigación de mercados. Por eso es útil, porque nos permite tomar mejores decisiones de marketing, a diferencia de si no utilizáramos este tipo de herramientas. Muy bien, una vez dicho esto... Disculpe, profe, ¿tenemos que copiar eso? No es necesario. Yo copié casi todo o algo así. Como ya les voy a compartir la presentación, ahí lo van a tener. Bueno, gracias, profe, sí. Bien, una vez que ya platicamos un poquito de esto, que ya tenemos una conceptualización más clara de lo que es la investigación de mercados, vamos a adentrarnos ahora sí al paso por paso. El primer paso de la investigación de mercados, como lo veíamos hace algunos minutos, es la definición del problema. Pero, ¿qué es la definición del problema? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Ya lo hemos comentado un poquito, pero vamos a hablar un poquito más a detalle en este momento. Cuando hablamos de este concepto, definir un problema dentro de la investigación de mercados, nos estamos refiriendo a plantear el problema general de forma amplia. Es decir, hablar de forma amplia o de forma bastante completa de la problemática que está ocurriendo en nuestra empresa y por lo cual estamos desarrollando la investigación. Hablar de ese problema de tal forma que incluso tengamos la posibilidad de dividirlo en componentes específicos. Es decir,
partirlo en diferentes secciones que serán las que vamos a estar estudiando con nuestra investigación. Lo pueden imaginar de la siguiente forma, con una analogía. Imaginen que el problema viene a ser una caja de colores. La descripción amplia o el plantear el problema general de forma amplia sería describir esa caja de colores. Por ejemplo, tengo una caja de colores que mide 28 centímetros de alto por 12 de ancho y una profundidad de medio centímetro. Es de color amarillo, tiene letras en color verde con azul que dicen Crayola. En la parte superior tiene una pequeña tapa que genera una apertura a partir de un par de pestañas y dentro de esta tiene 12 colores, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los componentes específicos sería hablar de cada una de las partes que componen a ese problema general. Por ejemplo, dentro de esta caja vienen 12 colores. El color azul, el color verde, el color amarillo, y cada uno de esos colores es un componente. ¿Ok? Espero les sirva esa analogía. De todas formas, vamos a verlo con un caso un poquito más real o un poquito menos ficticio o menos fantasioso. Imaginemos que tenemos dentro de nuestra empresa una problemática relacionada con la baja de ventas, así como lo veíamos en el caso de Kentucky, de KFC. ¿Se acuerdan ustedes que el problema central venía a ser la falta de ventas o la disminución de ventas en diversas sucursales de esta cadena de venta de pollo frito? Los componentes específicos en los que se pudo dividir a la problemática fueron 4, los 4 que vimos en su momento. La percepción de los precios por parte de los clientes, la percepción de la falta de diversidad de productos en el menú, el incremento de los competidores y la falta de lealtad por parte de los clientes. Cada uno de esos 4 son componentes específicos de un problema más amplio que es la disminución de las ventas en la empresa. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros vamos a definir un problema para nuestra investigación, tenemos que plantear en términos generales primero de qué trata y después nos vamos a concentrar en temas específicos. Repito, vamos de lo general a lo específico, de lo amplio a lo particular, de plantearlo de forma general, de forma amplia, a establecer componentes más específicos para estudiarlo de mejor manera. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, conforme vayamos avanzando en las clases, vamos a estar comentando la manera de lograrlo. Lo primero que debemos conseguir precisamente es desarrollar ciertas tareas necesarias. Por ejemplo, lo que recomienda la mayoría de los investigadores, tiene que ver con realizar conversaciones con las personas que toman las decisiones en la empresa. Y es importante hacer una aclaración aquí. Nosotros como investigadores, partiendo del punto en que estamos investigando en este sentido, podemos ser de 2 tipos de investigadores. Podemos ser investigadores internos, es decir, podemos ser personas que trabajan dentro de la empresa que tiene el problema y la investigación la vamos a desarrollar para mejorar a nuestra propia empresa. O podemos ser investigadores externos, es decir, pertenecemos a una agencia de marketing externa que vamos a trabajar con una empresa que tiene un problema que nos contrató. En cualquier caso, va a haber personas que son tomadores de decisiones. Esas personas pueden ser nuestro jefe, el dueño de la empresa, la persona que nos contrató, etc. El primer paso para poder determinar entonces o definir con claridad el problema es platicar con esas personas. ¿Por qué? Porque ellos vienen a ser aquellos entes que tienen la mayor cantidad de información sobre lo que está sucediendo en primera instancia. Son las personas con las cuales podemos dialogar de manera que entendamos de mejor manera qué es lo que está sucediendo y cómo es que podemos hacer para solucionar o para encontrar problemas. ¿Vale? Entonces, primera tarea que tenemos que hacer como investigadores,
conversar con aquellas personas, mejor dicho, que toman la decisión dentro de la empresa. Segundo, platicar con expertos. Aquí los expertos pueden ser también los mismos tomadores de decisiones u otro tipo de personas que están dentro de la empresa o incluso en otras empresas. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación de mercados en la cual estoy tratando de identificar la calidad que tiene el producto, el experto con el que voy a hablar puede ser el encargado del área de producción, pero también las personas obreros que trabajan dentro del área de producción, porque ellos son los expertos en la elaboración del producto. Ellos son los que saben cómo se hace en la práctica. Ya no hablo solamente con la persona que está sentada en la silla dando órdenes. No, voy directamente con los expertos que lo están trabajando. Y también puedo ir con expertos de otras empresas o de otros lugares para saber cuál es su experiencia en la rama que estamos tratando de estudiar. En este caso ficticio sería la calidad, por ejemplo, de las naranjas en una empresa de jugos. ¿Okay? Posteriormente tengo que hacer un análisis de datos secundarios. El día de ayer y antier platicábamos un poquito sobre qué son datos primarios y qué son datos secundarios. ¿Alguien se acuerda? ¿Saben qué son los datos secundarios? ¿Alguien me puede mencionar qué son los datos secundarios? Y podrían ser información que ya haya sido recolectada anteriormente, algo así. Muy bien, gracias Lisbeth. Precisamente nos referimos a información que ya ha sido recolectada previamente. Información que se encuentra presente en páginas web, información que está en artículos, información que está en libros, información que ya está en ciertos lugares, que nosotros no la conseguimos de la fuente original. Simplemente estamos tratando de investigar en cosas que ya hizo previamente alguien. Entonces, una vez que platiqué con los tomadores de decisiones y con los expertos, tengo que meterme a buscar en internet, en libros, en artículos, más detalle de a qué me estoy refiriendo. Y finalmente, podemos realizar una investigación de forma cualitativa en caso de que sea necesario. Un poquito más adelante vamos a platicar al respecto. Estos 4 pasos, estas 4 tareas se tienen que llevar a cabo específicamente para la primera parte o el primer paso de nuestra investigación. Repito, para definir nuestro problema de investigación de mercados, tenemos que realizar estas 4 tareas. Pueden ser secuenciales, es decir, primero conversamos con tomadores, luego expertos, luego datos, etc. O podemos hacer de diferente forma. Podríamos primero revisar datos secundarios, después vamos con expertos, después regresamos con más datos secundarios, después investigamos de otra manera y después otra vez con datos secundarios, etc. Depende del tipo de tema que estemos investigando y demás. ¿Por qué es así? Si nosotros vamos a entrevistar a algún experto o vamos a conversar con quien toma la decisión, que también tiene cierto nivel de conocimiento mayor que el de nosotros normalmente, no podemos ir en ceros. Primero tenemos que ponernos a estudiar de qué trata el tema que vamos a estar investigando. Si vamos en ceros, la persona que nos está contratando se va a dar cuenta que no sabemos absolutamente nada y va a cancelar ese contrato. En cambio, si ya vamos con algo estudiado, pues será mucho más sencillo el poder platicar o dialogar con ellos al respecto del tema y al menos aparentar que sabemos un poquito más al respecto. Cuando hablamos de estas conversaciones con las personas que van a tomar la decisión, es importante estos puntos que tenemos en pantalla. Número 1, tenemos que explicarle a ese tomador de decisión cuál es todo el potencial que tiene una investigación de mercados. ¿A partir de qué? Pueden basarse en la tabla o en la gráfica que veíamos hace rato sobre la importancia de la investigación. Pero tenemos que dejar bien en claro cuál es todo ese potencial con nuestra investigación. ¿Cuáles son todas aquellas ventajas o beneficios que se puede conseguir a partir de una investigación de mercado? Las cuales quizá para ustedes en este momento no quedan del todo claras, pero un poquito más adelante, ya cuando vayamos avanzando en la materia, serán mucho más notorias.
Pero quizá todavía más importante que mostrar el potencial es identificar con el tomador de decisión cuáles son todas aquellas limitaciones con las que contará nuestra investigación. Las limitaciones vienen a ser todos aquellos elementos que no podemos controlar necesariamente y que van a impedir que mi investigación alcance todo el potencial que se podría tener. Estas limitaciones pueden ser recursos como dinero, que necesitamos mucho dinero, por ejemplo, para ciertas cuestiones. Pueden ser limitaciones de tiempo, pueden ser limitaciones de personal, pueden ser limitaciones de conocimiento, pueden ser limitaciones de diversas índoles. Les pongo un ejemplo real también en este caso. Hace algunos años, por ahí de 2015, 2016, trabajamos varias personas en un proyecto que se encargaba de desarrollar cremas faciales a partir de colágeno, a partir de colágeno. Lo que nos pedían en ese momento, esta empresa que se encargaba de desarrollar esta crema, es que desarrolláramos un estudio de mercado, primero un estudio local. Entonces hicimos esta investigación a nivel Tamaulipas. Iniciamos con estudiar Ciudad Victoria para ver qué es lo que opinaba la gente respecto a ese producto, a que hiciera ciertas pruebas y demás. Después lo extrapolamos y estuvimos trabajando en todo el estado al hacer entrevistas en Matamoros, en Reynosa, en Tampico, en algunas de las ciudades más grandes del estado. Dimos una conclusión en la cual se decía que una buena cantidad de personas sí comprarían el producto y les iría bastante bien. A la empresa le gustó nuestro trabajo y nos pidieron hacer nuevamente una investigación de mercados, pero ahora a nivel nacional. Y aquí fue donde empezaron a plantearse las distintas limitaciones que teníamos. En primera instancia, para poder hacer una investigación a nivel nacional, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de una computadora, por ejemplo, a distancia, poniendo encuestas o yendo directamente con personas a preguntar a cada lugar. En el tipo de investigación que estábamos haciendo, nosotros le preguntábamos a la gente ciertas cuestiones relacionadas con el producto y les llevábamos una muestra para que lo vieran, lo olieran, lo sintieran y se lo pusieran incluso, y a partir de eso tomar opiniones. Entonces, para poder llevar a cabo esta investigación necesitábamos ir a muchas ciudades del país. Se tenía pensado en un inicio que fuéramos a por lo menos un municipio de cada estado del país, es decir, ir por lo menos a 32 municipios de nuestra nación. Sin embargo, esto resultaba sumamente complicado, en primera instancia por temas de tiempo. Ellos querían que tuviéramos esa investigación lista para dentro de un mes, pero dentro de un mes no podíamos ni de chiste hacer todo el trabajo que implicaba de ir a 32 ciudades distintas. Era prácticamente imposible. Primera limitación. ¿Por qué no podíamos llegar a tanto lugar en ese tiempo? Porque éramos muy pocas personas, éramos solamente 3 y podíamos subir a 6 personas máximo en total, lo cual no iba a ser suficiente para lograr esos tiempos. Entonces teníamos limitación de tiempo, limitación de personal. Posteriormente, una vez que se planteó eso, dijimos, ¿saben qué? Lo que podemos hacer es ir a las ciudades más representativas del país. Vamos a Monterrey, vamos a Ciudad de México y vamos a Guadalajara. En estas 3 podemos tener una perspectiva amplia de cómo sucedería en toda nuestra república. Sin embargo, viene el tema del dinero. ¿Cuánto me va a costar esa investigación? Nosotros teníamos un estimado de, me parece que en ese entonces eran 80,000 pesos de la investigación como tal, más los gastos que se fueran acumulando. Entonces estamos hablando de gastos de hospedaje en las ciudades, gastos de transporte, gastos de alimentación y demás. Esto representó entonces también una limitación, en este caso para el cliente, porque no pensaban gastar tanto para este tipo de investigaciones.
Entonces, ya teníamos limitaciones de tiempo, limitaciones de personal, limitaciones de dinero. A final de cuentas, esta tercera limitación fue la que impidió que realizáramos la investigación como tal. Los clientes dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacerlo ahorita, trataremos de hacerlo un poco más adelante, que tengamos dinero y un poquito más de tiempo. Al final de cuentas no se llevó a cabo, pero bueno. El punto en esta pequeña anécdota es mencionar cómo ellos tenían total claridad del potencial que tenía una investigación de mercado de esta magnitud, pero no tenían centradas o no tenían visualizadas estas limitaciones hasta que se las mostramos. Es nuestra labor el presentar antes estas limitaciones para poder saber qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Cuando yo les pida sus proyectos, va a ser algo similar. Les voy a pedir, número uno, que me digan qué es lo que van a investigar y después que me digan cuáles son sus limitaciones. Y aquí, tomen nota, por favor. La primera limitación que me van a tener que plantear en este caso, repito, tomen nota, la primera limitación que van a tener que plantear todos ustedes tiene que ver con el hecho de que estamos en una pandemia. El hecho de que no podemos hacer ningún tipo de recolección de datos de forma presencial. Esa, en este momento de nuestra vida, viene a ser la principal limitación para una investigación de mercados. Repito, la primera limitación que ustedes van a plantear dentro de sus proyectos, de todos sus proyectos, va a ser el hecho de que estamos viviendo en un momento de emergencia sanitaria, de pandemia por COVID o como le quieran llamar. ¿Ok? Y eso tendría que ser algo, bueno, es algo que nos impide hacer ciertas acciones durante nuestras investigaciones. Es importante mencionar, estas conversaciones que tendríamos que tener con los tomadores de decisión, no los podemos dejar a que lo haga cualquiera. A ustedes, por ejemplo, en algunos casos están trabajando en equipos y otros de manera individual. La persona ideal que tendría que platicar con el tomador de decisión es la persona que se desenvuelva mejor y que puede interactuar más fácil con esa persona, no cualquiera. Bien, una vez que tenemos esto en mente, podemos empezar a plantear ahora sí aspectos que tienen que ver con la auditoría del problema. Y vamos a centrarnos en primera instancia con la palabra auditoría. Cuando yo les digo auditoría, ¿qué se les viene a la mente? Si yo hablo de la palabra auditoría, ¿qué significa? ¿O qué representa una auditoría? Por ejemplo, ¿qué le podemos preguntar? Vamos con Karen Alexandra. Cuando te digo la palabra auditoría, Karen, ¿qué se te viene a la mente o cómo lo podrías definir? Cuando te digo la palabra auditoría, ¿cómo la podrías definir? No me acuerdo, profe. A ver. Hinojosa. Sería como inspeccionar o analizar cada problema, lo que nos están planteando o lo que tenemos que resolver. Ok, muy bien, gracias, Hinojosa. Dentro del chat nos dice Heidi, un análisis profundo del problema. Bien. Cuando hablamos de una auditoría, estamos refiriéndonos particularmente a realizar un estudio a profundidad, un análisis, una inspección sobre todo. Recordarán cuando seguramente en algún momento de sus carreras han escuchado la palabra auditoría, sobre todo en aspectos que tienen que ver con cuestiones contables o financieras. Una auditoría de la contabilidad, una auditoría financiera. Algunos de ustedes seguramente recordarán, por ejemplo, telenovelas como Betty la Fea o similares, en las cuales se hacen auditorías contables y descubren que Betty maquilló los estados financieros o cuestiones similares.
Las auditorías entonces vienen a hacer esas inspecciones o esas supervisiones para encontrar mayores detalles de algo que se está investigando. Nos dice Maritza que donde hacía sus estancias realizaban algo que se llamaba auditoría y realizaban tipos exámenes para recolectar investigación, recolectar información, supongo. Ajá. Nos referimos a ese tipo de aspectos de buscar, de inspeccionar, de supervisar, de ver qué hay en términos profundos en cierta cosa. Cuando hablamos de una auditoría contable o financiera, nos referimos a revisar con lujo de detalle los estados financieros de una empresa, sus balances, sus estados de resultados, sus ingresos, sus cuentas bancarias y demás. Pero también podremos hablar de una auditoría administrativa en la cual revisamos que las cosas se sigan con los procesos adecuados, que cómo se encuentran las asistencias del personal y diferentes aspectos. En este caso, nosotros hablamos de una auditoría del problema. Y aquí nos estamos refiriendo puntualmente a un examen exhaustivo de un problema de marketing con el propósito de entender su origen y naturaleza. Como nos decía Maritza hace un momento, hacemos esta inspección, pero a partir de un examen. Ojo, en este caso no estamos hablando de que vamos a desarrollar un examen y nos van a tener que responder los trabajadores a ver qué pasa. No, estamos hablando de que a partir de ciertas cuestiones específicas, yo voy a estar investigando cómo es que se encuentra la empresa en este momento. Aquí yo voy formando ya mis componentes específicos. Entonces, si yo estoy viendo, por ejemplo, o la problemática de la empresa es que está disminuyendo sus ventas, yo puedo hacer una auditoría de este problema. Y me voy a enfocar en ver cuál es el motivo por el cual la gente ya no va a mi tienda. Eso será lo que estaré examinando, lo que estaré inspeccionando o lo que estaré supervisando. Tenemos que hacer esta auditoría para poder tener mayor información todavía del problema, porque recordemos, la definición de mi problema tiene que ser amplia. Uno de los aspectos en que podemos revisar esta información es platicar con las personas que deciden sobre cuál creen ellos que fue el origen del problema, qué alternativas y formas de solución tienen pensado y si ya se realizó o no un análisis FODA. Y en su caso, incluso nosotros podríamos llevar a cabo un análisis FODA para poder tener una mayor certeza sobre lo que estamos trabajando. Así es como estaríamos desarrollando nuestra auditoría del problema. Vamos a ir a un ejemplo específico, un ejemplo real, que es en este caso la empresa Singular. Singular que muy probablemente ninguno de ustedes había escuchado antes, a lo mejor algunos, un par sí. Singular es o era una compañía dedicada a proveer servicios de telefonía celular. Pero estamos hablando de que esto era a principios de los 2000 o finales de los 90. Entonces ustedes tenían 1, 2, 3, 4 años, estaban muy chiquitos quizá para saber que existía todo esto. Pero para ponerlo en perspectiva, es como si fuera un Telcel de ese entonces. Bueno, digo, en México existía de hecho Telcel, pero esta empresa era en Estados Unidos principalmente. En esa época, Singular acababa de nacer a finales de los 90 y estaba compitiendo con otras empresas que ya tenían algunos años, como Verizon, como Sprint y como AT&T. AT&T, pues bueno, sobrevive hasta la fecha, Verizon también, y Sprint, pues más o menos también. Y disculpe, profe, entender, pero esta empresa ya murió. ¿Singular? Sí. Singular fue absorbida por AT&T. Fue absorbida por AT&T Singular. Sí, en 2008 más o menos. Sí. En 2008, ¿verdad? Bueno, está bien, profe. Pero bueno, para este entonces que les voy a platicar, Singular apenas iba empezando, era por ahí del 99 o el año 2000. Entonces, ellos cuando iniciaron tenían ciertas expectativas de ventas, pero cuando ya empezaron a funcionar,
no se alcanzaron esas expectativas, no estaban vendiendo lo suficiente. Había muy pocas personas que se cambiaban de compañía o que contrataban su telefonía celular con ellos. Entonces lo que trataron de hacer fue precisamente realizar una investigación de mercados para determinar cuál era el motivo por el cual la gente no recurría a ellos para que fuera su proveedor de servicios. Entonces, después de hacer algunas investigaciones, de aplicar encuestas, de preguntarle a la gente, se dieron cuenta que la dificultad real de ellos era la falta de una imagen. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? A partir de ciertas preguntas que empezaron a hacer con los tomadores de decisión, con los jefes de la compañía, con las personas que se dedicaban a brindar los servicios, ellos decían que creían que la gente no lo reconocía, que no entendía que era Singular. Y entonces la investigación llevó este enfoque. Buscaban identificar o buscaban medir el conocimiento, las percepciones y la imagen de Singular por parte de la gente en todo Estados Unidos. Entonces, como resultados principales se obtuvo lo siguiente. Número 1, muy poca gente reconocía a la empresa. Ojo, no estoy hablando de que conozca, estamos hablando de reconocer. O sea, había personas que ni siquiera sabían qué era ese logo, que nunca habían escuchado ese nombre en su vida. Básicamente, como ustedes en este momento, cuando les dije la palabra Singular o la marca Singular, así estaban en ese entonces las personas. Pero ellos sí tenían que haberlo sabido porque había publicidad y había muchas cosas para ello. Ustedes no, porque la empresa ya no existe, pero ellos sí. Entonces, la gente no los conocía, por eso no los contrataban. Segundo hallazgo dentro de la investigación, se dieron cuenta que a la gente le gustaba o tenía una percepción bastante positiva de las compañías que le permitían a la gente expresarse. Y aquí obtuvieron estos dos puntos centrales. Número 1, la gente no me conoce. Número 2, a la gente le gusta el tema de la expresión, de expresarse y demás. Fue entonces que se les ocurrió tratar de corregir estos aspectos, tratar de encontrar ciertas maneras en las cuales las personas pudieran ahora sí reconocerlos, pero además buscar una campaña en la cual se buscara esta expresión por parte de los clientes. Les pregunto a ustedes, si ustedes saben, ya identificaron que sus clientes o sus posibles clientes no tienen ni idea de quiénes son, ¿qué harían ustedes para poder presentarse ante ellos? ¿Qué harían ustedes para poder darse a conocer? ¿A quién le gustaría responder? Bueno, yo, profe, como ejemplo, lo que he hecho para hacer eso es que yo realizo repostería y tengo una página y todo eso. Entonces lo que realizo a veces son giveaways. Hago, también pago la publicidad de Facebook para llegar a más personas. Y de hecho sí, en un día suben como que serán alrededor de 30 likes a la página. Y eso me va ayudando a darme a conocer más con las personas de Victoria. Muy bien, muy bien. Sin embargo, pensemos que Singular, o que esto que estamos platicando, es en el año 2000. En ese momento no hay redes sociales, no hay de hecho mucho acceso a internet, son muy pocas las personas que tienen computadoras en sus casas. Entonces, ¿qué podría hacer Singular para poder darse a conocer? Por acá dentro del chat nos dice Jessica que podría aumentar la publicidad. Bien, podemos incrementar la publicidad. ¿Qué medio de publicidad podríamos aplicar? Estamos hablando del año 2000. Se podría como por radio o por televisión. Por Inclusive radio, por televisión. periódico. Muy bien. Por folletos también, profe. ¿Otra vez, Jessica? Por folletos, ¿podría ser? Con la entrega de folletos, muy bien. Estamos hablando entonces de crear una campaña masiva en la cual podríamos usar radio, televisión, folletos, incluso carteles espectaculares y demás.
Estamos hablando literalmente de publicidad tradicional, exactamente. De manera entonces que Singular tiene que tratar de llegar a las masas. Sin embargo, los tomadores de decisiones de la empresa dicen, ¿sabes qué? Esto ya lo hemos hecho. Ya hemos hecho anuncios en radio, ya hemos hecho anuncios en televisión, ya hemos repartido volantes, ya hemos puesto carteles. Queremos hacer una campaña de publicidad en la cual lleguemos a la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo que se pueda. Estar expuestos ante la mayor cantidad de personas posibles de una sola vez. ¿Se podrá lograr eso? ¿Habrá alguna forma en que con un solo anuncio lleguemos a muchísimas personas sin utilizar internet? ¿Se les ocurre alguna manera de lograr todo esto? Que al mismo tiempo todas las personas estén viendo un anuncio tuyo. Esa era la idea que tenían en Singular en ese entonces. Y les voy a preguntar, por ejemplo, ¿saben de algún evento que pasen en televisión que sea visto por muchas personas alrededor del mundo? ¿Qué tipo de evento podría ser este? Por decir como cuando está un partido de fútbol y que pasan anuncios, ¿podría ser así? Muy bien. Un partido de fútbol o un evento deportivo se convierte en un lugar ideal, ya que las personas lo están viendo en vivo. La gente está atenta a la televisión en ese momento y pasan publicidad en ese momento. Muy bien. ¿Las Olimpiadas? Las Olimpiadas vienen a ser uno de los eventos deportivos más vistos por todo el mundo. Excelente. Acá en el chat ya dieron con el clavo. Estamos hablando del Super Bowl. Singular está en Estados Unidos. El Super Bowl es uno de los 3 eventos deportivos principales a nivel mundial. Está el Super Bowl, está la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y está el final, o la final, mejor dicho, del Mundial de Fútbol. Esos 3 son los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. Sin embargo, hablando de Estados Unidos, el Super Bowl es el más importante de todos. Lo que hicieron en Singular fue precisamente eso. Lanzaron una campaña en televisión que se transmitió en el medio tiempo del Super Bowl de 2001. Con eso iban a llegar a una gran cantidad de personas a nivel nacional. Y fue lo que lograron entonces. A continuación les voy a presentar precisamente cuál fue este anuncio que pusieron en su momento. Permítanme un par de segundos. Ahorita se los pongo. Bien, este es el anuncio que presentaron como su campaña para el Super Bowl del 2001. Y está bastante interesante. Vamos a ver. You just made a touch goal. Now take first position. Stop, stop, stop. You are so clumsy. Again. You are a peacock. Strut, strut. You are a camel in the desert. You are a tree. You are a redwood. You are a sapling. Express yourself. Announcing Singular, the wireless company that believes in the joy of self-expression. Bravissimo. Super. Muy bien. Este es el anuncio que presentaron en 2001. Si se fijan, estamos hablando de que tienen ciertas características bastante interesantes. ¿Qué podrían mencionar? ¿Qué cosas se les hace interesante de ese anuncio? Que andaban bailando ballet. Bailando ballet. ¿Y por qué es interesante eso? ¿Por qué chistoso? ¿Pero por qué es chistoso? ¿Cuál es la parte chistosa? Porque en esa época los hombres no podían bailar ballet porque no era tan aceptable, sino que eran como tipo comedia o algo así. Ajá, exactamente, pero principalmente porque son hombres, no son hombres normales, son hombres grandototes, hombres que son muy gordos o muy musculosos, que están súper grandes,
que traen ropa chiquita y están bailando de manera delicada ballet. Profe, Ujú. es como la película de Entrenando a Papá. La película, ajá. Ajá, así es de que todos bien fortachones y machos y andan bailando. Ajá, exactamente. Y esto se presta precisamente a una situación de comedia que nos hace voltear, que nos llama la atención. Entonces, a partir de esto, de llamar la atención, es que se presentan estas campañas por parte de Singular, de manera que la gente ya empieza a voltear a verlos. Ya saben que existen porque hacen los comerciales diferentes que la competencia. Ya me hacen voltear a verlo. Y si se acuerdan, los que llevaron la clase conmigo el cuatri pasado, a esto le llamamos el modelo AIDA. Lo primero que hacemos es captar la atención de la gente. Captando la atención, empezamos con todo lo demás. Provocamos interés, un deseo, una acción. Pero primero es la atención. Porque lo que quería la empresa es darse a conocer, que la gente supiera que existiera, como decíamos hace un rato. ¿Llamamos la atención con estos monotes bailando ballet? Definitivamente. Y al final lo cerramos con Singular. Y aparte tenemos una frase bastante popular de la empresa, que es express yourself. Exprésate tú mismo o exprésate como tal. Que es precisamente lo que encontraron en la investigación que se quería lograr por parte de las personas. Un poquito más adelante, en ese mismo año, lanzaron otro comercial que también tuvo bastante impacto. Quizá no tanto por la comedia, sino por algunos otros motivos. Va a continuación. Al igual que en su comercial anterior, en esta también se capta la atención del público. Por motivos distintos, pero se capta la atención también. What the fuck? En este sentido, incluso, se puede percibir de forma muy diferente, pero te sigue llamando la atención de cierta manera. Para ciertas personas lo pueden considerar perturbadora, para otras les da miedo, para otras les causará algún tipo de sentimiento de ternura, de cariño, porque una persona con discapacidades tiene la forma de expresarse a sí mismo a través del arte, como lo mostraba él. Arte que a algunos les gustará, a otros no, da igual. El punto es que la empresa está mostrando que está haciendo cosas diferentes, que está haciendo formas para que te expreses de la forma en que tú quieras, cosa que las demás compañías de celulares no hacían en ese entonces. Entonces, sigues volteando a verlos y la gente empezó a conocerlos cada vez más. Repito, a algunas personas les gustará este tipo de publicidad, a otros no, pero cumple con su cometido, que voltees a verlos y que los conozcas en realidad. Exactamente, como nos dice Maritza, capta mucho la atención de las personas en todo caso. Una vez teniendo esto, entonces, lo que sucede con Singular es que mejora su imagen. La identidad de marca se construye de mejor manera. La identidad de marca ya está presente en la mente de las personas. Ya saben que Singular es la empresa de telefonía que hace anuncios bien raros, como el segundo, o bien chistosos, como el primero. Estamos hablando de que están construyendo su identidad de marca y cada vez más personas los conocen. Para final de 2001, Singular incrementó sus ventas al triple de lo que tenía a principios de ese año,
gracias a estas campañas de publicidad, las cuales llegaron derivadas de una investigación de mercados que realizaron a principios de ese año. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy, ya se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos continuando con algunos otros temas, ¿vale? Muchas gracias por su asistencia. No se les olvide, de hecho, poner presente dentro del chat para considerar su asistencia. Y sería todo por hoy. Muchas gracias por sus participaciones también. Nos vemos mañana. Hasta luego. Profe. Hasta, profe, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta luego, nos vemos. No se les olvide poner presente en el chat para contar su asistencia. Kelvin, ¿ya pusiste presente? No, bueno.